Jóvenes. Eh, Estamos en la asignatura de psicobiología, iniciando la segunda unidad del programa, que tiene que ver específicamente con el tema de las neurociencias en los procesos cognitivos. Eh, Esta segunda unidad de neurociencia en los procesos cognitivos tiene por propósito analizar procesos cognitivos básicos y complejos, tales como por ejemplo la percepción, la atención, la memoria, luego otros complejos como por ejemplo el lenguaje, el pensamiento, las funciones ejecutivas, eh, y analizar los fundamentos neurobiológicos que se encuentran a la base de estos procesos. En esta unidad nosotros vamos a partir este análisis específicamente sobre el tema de sensación y percepción, para lo cual a continuación vamos a hacer una revisión general de los conceptos de sensación y percepción. Eh, Agrupados bajo el concepto de senso-percepción, hay una serie de consideraciones que había que hacer al inicio. Es decir, nosotros como organismo biológico somos sensibles a los cambios ambientales, de tal manera de que, por ejemplo, somos capaces de captar cambios como, por ejemplo, el sonido, que corresponde a un tipo de energía mecánica que se transmite como una onda mecánica y llega a los receptores que se encuentran en el oído. De igual manera, nosotros somos capaces de captar variaciones de temperatura, cambios de la temperatura, a través de los receptores cutáneos que nosotros podamos tener. Podemos captar partículas químicas, como las partículas, por ejemplo, de los olores que están en el ambiente como partículas discretas. Y de la misma manera somos capaces de captar cambios en energía electromagnética a través de la retina, en la cual nosotros interpretamos como, comillas, visión. Ahora, hay que tener en consideraciones entonces acá de que nosotros siempre percibimos la realidad como un todo. Sin embargo, la verdad es que esta realidad está compuesta por distintos tipos de energía, y donde estos distintos tipos de energía que tienen naturaleza físico-química que son distintas, de alguna manera también poseen un correlato dentro de nuestro organismo y dentro de nuestro cerebro, ya que nosotros tenemos receptores especializados para captar, por ejemplo, solo la energía mecánica, solo la energía electromagnética o solo, por ejemplo, la energía a través de partículas químicas de una forma independiente. Y el que realiza este acto de unir o reunir toda esta información es el cerebro. Entonces hay que plantearse la idea en primer lugar, que es un poco lo que queríamos decir previamente, de que la principal función del sistema nervioso en el concepto de senso-percepción es construir una representación unificada de la realidad. Es decir, lo que nosotros entendemos por realidad, en verdad, es una construcción biológica. Y esta realidad, parafraseando un poco lo que dice Humberto Maturana, no es independiente del observador, sino que por el contrario es una construcción biológica. Y si nosotros en este momento podemos construir este tipo de realidad, se debe única y exclusivamente a que nosotros poseemos receptores especializados y a que poseemos también un tipo de sistema nervioso que es capaz de interpretar esta información. Entonces, de lo que se trata acá, en esta primera unidad, y en referencia específicamente al proceso de senso-percepción, es conocer justamente cuáles son los mecanismos biológicos a partir de los cuales nosotros producimos esta construcción de la realidad. Para adentrarnos entonces en este mundo, nosotros tendríamos que considerar que, independiente de cualquier tipo de canal sensorial, estamos hablando de la visión, la audición, el tacto, principalmente dentro de esta unidad, independientemente de cada uno de ellos, de forma transversal, para que se produzca el proceso de senso-percepción, tenemos que partir básicamente primero de la presencia de un estímulo, donde este estímulo es, en definitiva, algún tipo de energía sensorial. Uno dice un estímulo visual, un estímulo auditivo, claro, eso es para nosotros. Pero
en consideración a la naturaleza física o química de estos estímulos, efectivamente estos estímulos son distintos tipos de energía físico-química. Luego de eso, nosotros debemos tener algún tipo de receptor especializado para este estímulo, donde todos estos receptores, todos son células nerviosas y se trata acá de células nerviosas especializadas. Luego de eso, nosotros tenemos hacia el interior del cerebro un sistema de procesamiento sensorial, dentro de los cuales aparecen aquí algunos de las estaciones de relevo más importantes, los núcleos mesencefálicos, el complejo geniculado del tálamo, hasta llegar a la corteza cerebral, donde la corteza cerebral es la cúspide del sistema de procesamiento sensorial, es el nivel que tiene mayor complejidad biológica y donde la corteza cerebral es la que genera esta representación mental que nosotros entendemos como el color, el sonido, el movimiento, la temperatura, etcétera, etcétera. Eh, Quiero repetir que independientemente del canal sensorial que se trate, acá efectivamente todos los canales sensoriales necesitan tener estos niveles de procesamiento. Una de las cosas interesantes que nosotros podríamos decir preliminarmente es que nosotros percibimos, por supuesto, la realidad como una realidad inmediata. Es decir, percibimos la realidad, comillas así, en tiempo real. Sin embargo, la verdad es que esto no necesariamente ocurre en un tiempo totalmente real, sino que efectivamente hay un desfase temporal, dado que, por ejemplo, si se tratara de la luz, aun cuando la velocidad de la luz es tremendamente rápida, necesita impactar en el objeto, que rebote la luz en el objeto y que llegue a la retina. De ahí que los receptores que se encuentran en la retina realizan el proceso de convertir la luz en impulso nervioso. Después, el impulso nervioso que proviene de este estímulo visual tiene que pasar al nervio óptico, de ahí al tronco encefálico, del tronco encefálico al tálamo, del tálamo después a la corteza cerebral y pasar por distintos niveles de procesamiento en la corteza cerebral para que recién ahí se transforme esto en una representación mental y yo pueda decir hay un estímulo visual. Este tiempo en que se demora este procesamiento es de alrededor de unos 500 milisegundos. 500 milisegundos para nosotros es prácticamente nada, para nosotros subjetivamente, pero en el cerebro 500 milisegundos puede ser mucho tiempo. Pueden pasar muchas cosas debido a que, por ejemplo, un potencial de acción en el cerebro dura apenas un milisegundo. Entonces, en esa consideración, yo creo que vale la pena mencionar que nosotros en realidad no percibimos en tiempo real que hay un desfase y ese desfase corresponde al tiempo que se demora el sistema nervioso en procesar estos estímulos sensoriales. Eh, eh, Vamos entonces, como dijimos al comienzo, revisar acá el concepto de sensación. Vamos a ir primero por eso. Eh, y donde en este sentido, vamos a ponernos por acá primero, eh, habría que decir que los principales características, las principales propiedades de la sensación, remiten a que la sensación es un proceso que permite básicamente la detección e identificación de estímulos ambientales. Es decir, permiten que yo sea consciente de la presencia de un estímulo ambiental y que yo pueda identificarlo en el sentido de que pueda diferenciar que se trata de un estímulo visual y no de un estímulo auditivo, que se trata de un estímulo, por ejemplo, de textura y no de temperatura, eh, sin llegar a un proceso todavía más complejo que implique eh, interpretar este estímulo, asignarle un significado al estímulo, sino solamente llegar a la parte que tiene que ver con determinar acá básicamente qué tipo de estímulo es y ser consciente de la presencia del mismo. Eh, para que se produzca este proceso de sensación, algo que habíamos mencionado anteriormente, que dice aquí que necesitamos de la presencia de un estímulo.
efectivamente, siendo este estímulo acá, en todos los casos, un